Los eliminados. Lo que voy a intentar hacer ahorita es correrlo por factor nada más, pero estoy bien seguro que no me va a dar el resultado. Nada más quiero ver si subí un poquito más para poder tener elementos para rescatar el instrumento, si es que se puede, pero no lo bien complicado. ¿Qué no tienen el machote que les pedí por factor? Entonces, ¿por qué están batallando? Ya todas las otras están eliminadas. ¿Cómo? Ya todas las otras están eliminadas. O sea, nada más quedarían 3. No sirve. A ver, buscando un factor que sí esté en los 6. De todas formas, a cada uno te toca 36, por eso 36 preguntas. A lo mejor como tenemos los preguntas, voy a tener un marquito. ¿Ya? Oh, entonces, a ver, pide lo que habíamos pedido, nos va a dar una índice de validez muy bajo, pero ahí donde dice extracción, pone el gráfico de sedimentación y en lugar de poner, espérate,
En lugar de ponerle los valores de origen o autovalores a 1, vete a la segunda opción y le vas a poner a un solo factor. Ahí pone 1. Y abajo ponle, no creo que alcance las 25, pero bueno, ponle el número de hoy. Vale. Ahí. Nos da 24. A ver, vete hacia el factor, cómo se controla. Esa matriz no sirve, la de los lados ponla. Hay uno solo, no está dando cargas factoriales. Ok, aparentemente nos da un índice de validez mayor que el que yo esperaba, pero bueno, a ver, vamos a correrlo otra vez y vamos a dejarlo a valores de X mayor a 1, a ver si se mantiene como un factor. Regrésalo al anterior y déjalo mayor. No. Ahí donde dice basado en autovalor. Arriba. Vamos, cámbiate arriba. Pasando toda la frecuencia de la... Tal. ¿Cuánto nos da ya? 3 factores, no, ya valió madre. Puedo haber 3 factores con 6 reactivos. Déjame ver el acumulado. No, arriba. La derecha. A ver las cargas factoriales. Ahí. El factor 1 queda con 3 reactivos. El factor 2 queda con 3 reactivos. Y el factor 3 es una porquería. En realidad quedaría el 6, el 61 en el factor 1. En el factor 2 quedaría el 20, el 34 y el 48. Y en el factor 3 quedaría el 48 también. No sé, por carga se quedaría en el otro. Nada más quedaría el 62. No sirve, jóvenes. Pero bueno, a ver, les voy a explicar qué es este análisis para que lo puedan hacer ustedes y tomen decisiones. Un punto importante, pasen a sus lugares. Un punto importante de esto es en el proceso de validez que estamos haciendo hay que estar tomando decisiones todo el tiempo. Ahorita lo que traté de hacer es jugar para rescatar el instrumento, pero no tienen por dónde rescatarse. ¿Qué es lo que yo esperaba? Si ustedes se fijan en este análisis, en donde sacamos el índice de validez, lo que yo esperaba aquí es que me marcara un solo factor, que me daba 24 en la anterior, aquí se mantiene, pero no estos 2 factores, y que todo cayera en esta de rotación, todos en un solo factor. No se está cumpliendo, y aún así tendríamos que construir la validez. Pasa, ¿sí? De repente me ha tocado grupos donde sí hacen muy bien el trabajo, alcanzamos validez del 60-70%, pero también me han tocado otros grupos, no son el único, donde de repente algunos instrumentos funcionan y otros no. Les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo para que ustedes lo puedan hacer y tomen sus decisiones, pero me llama mucho la atención que no alcanzaron la expectativa. Primero, el análisis factorial de varianza, que es lo que vamos a hacer ahorita.
o es lo que estoy haciendo, pero no funcionó. El análisis factorial de varianza es la prueba que nos va a dar la validez interna del instrumento, ¿sí? Es uno de los análisis más importantes que hay para obtener validez. Ya dijimos que validez quiere decir que el instrumento mida lo que quiere medir. Dentro del proceso dije que va a haber dos objetivos que vamos a obtener en el factorial: la factorización del instrumento por un lado y por otro lado el índice de validez. Y habíamos dicho también que dentro del índice de validez necesitamos que sea mayor a 0.65 versus 0.70%. ¿Sí? Si un instrumento alcanza al menos ese índice de validez, es un instrumento que sirve, que está midiendo lo que quiere medir, pero que se puede mejorar. ¿Sí? Ahora, si ustedes encuentran un índice mayor al 85, al 90%, eso es pura mentira. No hay un instrumento actualmente que se haya hecho perfectamente que alcance una validez de ese tamaño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varianza. Cada reactivo tiene su varianza común y su varianza específica. Entonces, si ustedes encuentran un instrumento en este segmento, el instrumento está bien. De hecho, pueden tener 0.75, he llegado a ver instrumentos del 0.79, 0.80, 0.82. Está bien el instrumento, pero ya demasiado alto, hacia 0.89, 0.90, la verdad es que no es cierto lo que les están diciendo. Revisen todas las tesis que quieran y van a encontrar que eso no ocurre. Ya analizando, ya trabajando con el análisis factorial de varianza, vamos a hacer varios análisis que les voy a ir explicando a continuación. Primero, la ruta es irnos a reducción de dimensiones y vamos a usar el método factorial. Nos va a abrir el siguiente cuadro de diálogo. Como ustedes pueden ver, tiene varios botones con los cuales vamos a trabajar: la descriptiva, la extracción, la rotación y la selección de los reactivos. En el primero, vamos a pedir que nos dé la solución inicial. Si ustedes me dicen, oye, ¿para qué es eso? ¿Cómo lo vamos a interpretar? En realidad no tiene interpretación porque no sirve más que para que me arroje todos los demás análisis. Si ustedes no le ponen solución inicial, va a ser otra vez un desgarriate en el análisis. Sirve para ajustar, digamos, y acomodar los reactivos con una solución inicial, pero no es la determinante ni la final. Entonces aquí nada más acuérdense de ponerlo, le ponen que sí, y luego esta es una de las más importantes. Vamos a tener una matriz de correlaciones, y las correlaciones, para los que ya manejan un poco la estadística, las correlaciones tienen que ser positivas y significativas. Aunque aquí no me da la significancia, nos vamos a conformar con que la correlación al menos sea positiva. No puede ser negativa, échenle lógica, ¿por qué no? Porque si yo tengo un reactivo negativo, está hablando de lo contrario que está hablando el instrumento. Si es positivo, está hablando del instrumento. Acuérdense que entre más Y, más X, cuando tenemos una correlación directamente proporcional. ¿Qué más le vamos a pedir? Una solución factorial sin rotar, que también es una tabla que les decía que no sirve, porque me distorsiona la formación de los reactivos dentro del instrumento. La que vamos a usar es la matriz rotada, ¿sí? Esa es la que sí vamos a utilizar. Y luego le pido el gráfico de sedimentación. Ahorita se los voy a explicar sobre la gráfica. Es ese gráfico de línea donde nosotros tenemos que hacer un punto de corte. ¿Dónde aplicamos el punto de corte? Cuando se empieza a estabilizar la curva. Pero si se fijan aquí, el corte se dio a la mitad de la tabla en los dos análisis que realizamos. No me sirvió para poder interpretar. Bueno, tengo que cerrar esta madre. Ahorita me regreso. Pero bueno, este es el gráfico punto de corte. Esto. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que debería de pasar correctamente? Que yo debería de cortar aquí. Vean cómo aquí ya los reactivos o los factores empiezan a estabilizar. Eso quiere decir que ya no me sirve, ya no hay varianza. Pero ven cómo es la varianza del factor 1, factor 2, factor 3, etc. Pero si se fijan en los números, realmente tuvimos que cortar aquí. Y no nos dio el nivel de validez correcto que estábamos esperando.
me está sacando de todos los 59 reactivos de cómo cargan con autovalores o valores eigen arriba del punto 1. Todo lo que está ya estabilizado no alcanza el punto 1, por lo tanto ni siquiera lo presenta. Eso es lo que quiere decir el gráfico de cementación. Básicamente es un apoyo para poder hacer el análisis. Me regreso a donde estábamos. ¿Qué más le estoy pidiendo a la máquina? Esto es muy importante. Aquí tengo dos tomas de decisiones. ¿Cómo voy a extraer o cómo voy a tomar los reactivos para que jueguen dentro del factor al que pertenecen? El primero es el más utilizado. Autovalores o valores eigen es el peso que tiene el factor dentro del instrumento. Estaríamos buscando que tengan pesos mayores a 1 para considerarlos como un factor que le aporta al instrumento, pero no nos vamos a quedar con todos, nos vamos a quedar con los más altos de acuerdo al gráfico de sedimentación y a las cargas factoriales. Si yo no decido usar que fue la primera opción que utilizamos, y nosotros realmente podemos utilizarlo por aquí, si yo le pido al instrumento, ahorita lo voy a hacer, que es otra forma de tomar decisiones, si yo le pido al instrumento el número de factores que ustedes traían, que son 12, quitándole los 11 reactivos, es probable que nos dé algo que podamos rescatar, pero no lo sé todavía. Entonces aquí es donde ustedes van tomando decisiones de cómo se está comportando el instrumento de acuerdo a los pesos de cada factor dentro del instrumento. Lo más común es esta instrucción que tenemos aquí. La otra que voy a correr ahorita, voy a usar esta, pero voy a ponerle a ver si me alcanza a agrupar los 12 factores correctamente, pero lo dudo mucho por lo que ya estuve viendo de los numeritos. Ahora, el valor de interacciones de convergencia es eso que les platicaba, ¿sí? Cuando el instrumento tiene valores de convergencia muy altos, digamos 50, 60, 70, que es lo más alto que yo he visto, es porque los reactivos no se acomodan. Hay demasiada varianza. Normalmente se los explico en función de una fiesta. ¿Qué pasa cuando vamos a una fiesta? ¿Con quién nos sentamos en la fiesta? ¿O con quién nos quedamos? Con los cuates, ¿no? ¿Sí? Saludamos a todo el mundo, es decir, entramos aquí a la fiesta, saludamos, localizamos a los cuates y ahí te quedas. ¿Sí? Y entonces empieza a ser el grupito de gente, de los que son cuates. Entonces tenemos el grupito de cuates 1, grupito de cuates 2, 3, 4, los que están bailando, digamos, que están aquí en el centro, pero también hay muchos que somos más de tipo solitario, no nos gusta interactuar. Entonces también, en mi caso realmente es ese. Yo entro a una fiesta, saludo y mando a todos al carajo. ¿Sí? Me siento cerca de la bebida y de la comida, eso sí. Pero me quedo solo. Es decir, sí soy parte de la fiesta, pero no participo directamente en la fiesta. Estos reactivos que quedan aquí con cargas factoriales altas, los vamos a considerar como indicadores, ¿sí? O también los podemos eliminar del instrumento. ¿Por qué? Porque no quedaron agrupados dentro de los grupitos o los factores que se van formando, que es el objetivo de esta prueba. ¿Sí queda claro lo que son las interacciones de convergencia? Normalmente estos no hacen todo ese tipo de vueltas que nos había dado 14 o 24. Normalmente los que se van a quedar solos, si tienen carga factorial alta, comparten varianza con todos los que están en la fiesta, pero utilizan solo su propia varianza, ¿sí? Por eso se quedan apartados. Y a veces son 2 o 3, 4, depende del tamaño de los reactivos, pero la gran mayoría quedan aquí. Ahora, por el tamaño del instrumento, los factores debieron de haber quedado entre 7 y 8 reactivos, si lo descomponemos, pero no más de 7 y 8. Y había factores de 14 o de 12, eso también está diciendo que tienen un montón de varianza común y muy poquita varianza específica. Por lo tanto, no me sirve lo que está saliendo. ¿Queda claro hasta ahí? Para que lo vayan interpretando, porque es lo que me van a entregar. ¿Sí? Luego nos vamos a la rotación. La rotación, si se fijan ahí, hay 5 tipos de rotación. La Varimax y la Oblimin son las más importantes. Cuando tenemos correlaciones bajas, como es este instrumento, que veían por ahí que tenían punto .6, punto .5, punto .4 y algunos en punto .7, en realidad vamos a utilizar lo que se llama Varimax. ¿Qué es el Varimax?
Hagan de cuenta que tenemos los ejes el plano cartesiano y se le llama varianza máxima o varimax porque cada vez que el reactivo se va acomodando se abre toda la varianza total. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que el reactivo se acomode por ahí. ¿Por qué? Porque la varianza se abrió al máximo para aceptar el reactivo. Pero ya cuando el reactivo se paró, se ubicó en algún momento, aprieta toda la varianza o cierra toda la varianza. Si el reactivo permanece ahí, de ahí es. Pero si al momento de cerrar la varianza, el reactivo bota y vuelve a empezar a girar, el reactivo no se ha acomodado, no ha encontrado su lugar dentro de la fiesta. Por eso se le llama varimax. Abre toda la varianza y la vuelve a cerrar para poder establecer que realmente pertenezcan a cada uno de ellos. El Oblimín funciona muy parecido, nada más que tiene correlaciones o varianzas específicas muy altas. Por lo tanto, a cada reactivo le va a costar mucho trabajo acomodarse dentro del factor, ¿sí? Entonces empiezan a dar vueltas, vueltas y vueltas. Aunque se abra o se cierra, en realidad ya hay correlaciones altas. Esto quiere decir que tenemos varianzas comunes muy altas. Por lo tanto, los factores va a ser muy relativo que se formen correctamente. Yo les recomiendo, siempre empiecen a hacerlo por acá, a menos que demuestren que tienen correlaciones de punto 80, punto 90, corran el Oblimín, pero es mucho más complejo poder interpretar. ¿Por qué? Porque los reactivos se mueven, empiezan a hacer esto. Hagan de cuenta que entra, se queda aquí un ratito, y después se bota y se vuelve a meter acá, luego se bota y se vuelve a meter acá, y entonces empieza a hacer esto, que nunca termina. ¿Por qué? Porque tiene mucha comunalidad con los demás factores y los demás reactivos de los otros factores. Ya la Quartimax, Equamax y Promax en realidad en psicología no las utilizamos, son otro tipo de análisis que tienen que ver con proyección de resultados. ¿A qué no la vamos a usar? Esto es muy importante que la marquen, igual que los gráficos saturados. Esta solución rotada, acuérdense que es la tabla, me voy a ir a la tabla, porque nos va a arrojar cómo se va a conformar el instrumento. Ahí está el título hasta arriba. Es donde dice matriz de componentes rotados. Acuérdense que hay una que dice matriz de componentes, esa no sirve. Esa es la construcción inicial. La que dice rotados es la que vamos a analizar y siempre van a observar este tipo de conformación, donde me dice cada uno de estos son los 12 factores que aparecieron en la tabla de factorial, ¿sí? Y me va a decir, de acuerdo al peso factorial que es cada carga factorial de cada reactivo, cómo se van acomodando en cada factor, ¿sí? Aquí se ve bastante bien el instrumento. Si se hubiera mantenido así con 8 o 10 factores, la verdad es que estaría bastante bien, pero es confuso porque incluso en la gráfica de sedimentación se alcanzan a ver básicamente estos 5 factores hasta ahí. Vean cómo hasta la columna 5 está bien conformado. De ahí para abajo ya todo es un cochinadero y empiezan a dispersarse todos los reactivos, que son estos reactivos que están cargando. Por ejemplo, vamos a agarrar este que tenemos aquí, no sé qué número será, pero está cayendo en 2 factores al mismo tiempo, ¿sí? En 2 nada más. Entonces esto quiere decir que este reactivo explica lo que diría este factor, pero también lo que diría este factor. Por lo tanto es un reactivo confuso, ¿sí? No me sirve para medir ninguno de los 2 factores, por lo tanto hay que echarlo fuera del análisis. ¿Qué más me dicen? Este valor que tenemos aquí es el más importante, que son las cargas factoriales de cada reactivo dentro de cada uno de los factores. El problema pues, es que salga correcto. Luego tenemos las opciones. Ya nada más en las opciones lo que hemos visto en estadística es siempre dejen a la máquina que tome la decisión en términos de la lista de resultados. Si encuentra al menos un instrumento donde un reactivo no fue contestado, no lo mete al análisis, lo va a sacar, lo va a eliminar. Entonces por eso les pedía que cuidaran mucho la medición, porque muchas veces logran la meta, pero hay muchos instrumentos que no sirven para el factorial. Sí pueden servirles para resultados finales, pero no para el factorial, porque al dejar un reactivo vacío se hace infinito en la varianza, y esa varianza nos va a estorbar para analizar correctamente el instrumento.
por lo tanto la máquina lo va a eliminar. Cuando le pedimos que los ordene de acuerdo al tamaño, que suprima valores pequeños a punto 40, le estoy pidiendo esto y me deje libre todo lo que no tiene valores mayores a punto 40. Así es más fácil de analizar. Si yo le quito eso, me va a saturar toda la tabla y entonces tengo que estar buscando los numeritos y eso es bien complicado estarlo analizando. Eso es básicamente lo que estamos buscando con el factorial. ¿Qué nos va a dar como resultado? Pues los factores que están conformados por cada uno de los reactivos, o más bien el conjunto de reactivos que conforma cada uno de los factores, y cada factor tiene su propia validez. Y ahí lo que les tengo que explicar es cómo van a integrar la validez cuando lo hacen a través de varios factores o cuando lo hago con una sola corrida. Tomo la validez que les estaba comentando ahorita, la que me dio 40 y tantos, 46 creo que fue lo que me dio. Eso es cuando hago una corrida. Pero ¿qué pasa cuando hago más corridas? Cuando hago los 12 factores como corridas, lo que tengo que hacer es consolidar el número a partir de sumatoria promedio, ¿sí? Y ahí es donde el resultado simplemente, así como veo este instrumento, no nos va a dar nunca. ¿Por qué? Porque estamos eliminando primero varios reactivos y segundo porque tienen demasiada comunalidad, por lo tanto no funcionan como factores. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ajá. ¿Alguna duda? Lo van a hacer ustedes solos, ¿eh? Voy a correr la última opción a ver si alcanzamos a respetar el instrumento y lo único que voy a hacer es pedirle que me dé el análisis